Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña en la que resuena este ambiente, este clima de Navidad, con la mira ya hacia el final del año y el próximo año nuevo. Y tenemos nuestro último programa de este año 2024 de La Espadaña, y como no podía ser, siendo último viernes de mes, con la vida y obra de San Juan de la Cruz, de la mano de María Ángeles Álvarez. Así que entramos así en este nuestro último programa del año, que ahora comenzamos. Bienvenidos. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos, padre. Tenemos cara de Navidad. Y como que nos gustaría hablar quizás de la Navidad, pero hay que hablar de San Juan de la Cruz. Aunque San Juan de la Cruz es una figura navideña por todo lo que comporta. Todo el Carmelo teresiano es profundamente navideño y belenista, padre. De poner belenes, de cantar al Niño Jesús y de todo tipo de... Bueno, es increíble los belenes que han montado aquí las carmelitas. Si damos un salto aquí a la Universidad de la Mística, los padres carmelitas con el Mundo Belén, en fin, que está ese espíritu de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, de forma sencilla y muy espiritual, elevar las almas en torno a las figuras del nacimiento y a los villancicos y momentos de comunidad, en fin. Y todo lo de las posadas, que es tan bonito, ¿no? Sí, las procesiones de las posadas que se siguen haciendo en clausura. Pidiendo posada. San José, la Virgen y encontrándose los posaderos. Al final una buena posada que dice, entren, vengan, aquí. Muy bien, pues habíamos dejado atrás, nuestros oyentes recordarán a un San Juan de la Cruz de Beas al Calvario, ahí en Villanueva del Arzobispo, y donde San Juan de la Cruz viene a establecerse, y hay algo muy importante y que vamos a tratar en este programa último de este año 2024, y es acerca de San Juan de la Cruz como maestro espiritual. Como mistagogo, como maestro, exacto, como padre espiritual de todos, y que así es como debemos también de pensar en él cuando queramos, busquemos ayuda espiritual, es decir, como maestro, porque además San Juan tiene una cosa muy, muy buena para esto, ¿no? Es que es muy claro. O sea, no deja dudas sobre lo que quiere decirnos. Sus escritos son sencillos, claros, rotundos y nos ayudan en muchas cosas, y es lo que vamos a ir viendo un poquito en este tiempo. Bueno, pues vamos a abrir este telón en este último programa, que parecía que cerramos telón, pero no, abrimos telón para redescubrir una vez más la figura de San Juan de la Cruz como director espiritual. Pues como vimos, pues ayudó y ayudaba mucho a los frailes, ¿no?, del convento del Calvario, y también a las descalzas de Beas. Bueno, la priora en este momento, que era Ana de Jesús, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. La Beata, en una carta que le mandó a la Madre Teresa, pues le decía, ay madre, que estamos sin director espiritual, que por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo yo llevar un poco la vida espiritual de las hermanas, ¿no? Y entonces, pues claro, rápidamente Santa Teresa dijo, pero si tienen ahí a Fray Juan, por favor, se lo encomiendo encarecidamente, hermana, ¿no? Voy a leer un texto en el que ella le dice a la hermana Ana de Jesús, oye, por favor, hermana, tenga en cuenta a este fraile, que dice así: es un hombre celestial y divino, pues yo le digo, mi hija, que después que se fue de allá, no he hallado en toda Castilla otro como él, ni que tanto fuere en el camino del cielo. No creerá la soledad que me causa su falta. Miren que es un gran tesoro que tienen allá en este santo, y todas las que de la casa le traten y comuniquen con él sus almas, y verán qué aprovechadas están, y hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección, porque le ha dado nuestro Señor para esto particular gracia. Esto nos lo cuenta Santa Teresa en la carta 277. Y continúa, ¿no? Es que continúa expresando
el bien, ¿no?, que hace Fray Juan como director espiritual. Dice: certifícolas que estimara yo tener por acá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma, y uno de los que más provecho le hacía en comunicarle. Háganlo ellas, mis hijas, con toda llaneza, que aseguro la pueden tener como conmigo misma, y que les será de grande satisfacción, que es muy espiritual y de grande experiencia y de letras. Bueno, continúa la carta, ¿no? Dice todo de San Juan de la Cruz. Sobre todo dice algo que a mí me parece que define muy bien a Fray Juan, que les dice a las monjas Santa Teresa, que ya verán cómo les va a entender, que es sencillo, que es cercano, que es, luego les dice sí, que es muy espiritual, que les va a ayudar en su vida y en su alma, y que además está dotado de experiencia, es decir, que está formado, que ha estudiado, pero sobre todo, quizá una de las cosas que destaca cuando vamos conociendo a Fray Juan es esa llaneza de trato con la gente, esa cercanía que hace que cuando se acercaba a la gente a hablar con él, a una confesión, a una dirección espiritual, pues seguramente se establecía una relación de cercanía que hacía que no era difícil el contar las cosas, los problemas, las dificultades en la vida espiritual o en la vida cotidiana, ¿no? Y así, bueno, pues sabemos que Fray Juan comenzó a confesar a las monjas regularmente. Como ya hemos dicho, pues también lo hacía aquí anteriormente en el Monasterio de la Encarnación. Y poco a poco, pues sabemos que todos los sábados pues estaba confesando a las monjas y que estaba hasta el domingo. Es decir, que iba del convento del Calvario allí pues para atender a las monjas, ¿no? Sabemos que en este momento, según nos cuentan las crónicas, pues más bien eran confesiones, no eran direcciones espirituales. Sí. Duraban unos 30 minutos, ¿no? Pero poco a poco, en estas confesiones, según nos cuentan también, pues fue continuando con toda su pedagogía. Es decir, que ya había empezado en la Encarnación, ¿no? Y que le había dado, como hemos dicho, tan grandes resultados de ese verdadero cambio, ¿no? Y que podemos decir que es como un cambio de vida, una verdadera reconversión interior, ¿no? Cuando uno empieza poco a poco a llevar su vida por un camino de espiritualidad, de perfección, ¿no? Que fue lo que hizo cambiar completamente el convento, el monasterio de la Encarnación, y que, como vamos a ver, es lo que va a ir cambiando también el alma de frailes y de monjas que se atenían a sus confesiones, ¿no? Aquí dejó una profunda huella María Ángeles, como bien relata, en el Monasterio de la Encarnación, de lo que fue la dirección de almas. Hace pensar porque, claro, la dirección espiritual no es como el sacerdote que quizás pues levanta un edificio, genera una obra, es algo que no se ve, pero que tiene luego una gran trascendencia, un gran fruto. Por ejemplo, de este Monasterio de la Encarnación, en el tiempo salieron 40 monjas a hacer posible la fundación de Santa Teresa, a ir a esos conventos que estaba creando. Entonces, bueno, ahí se denota que hubo una mano que formó a estas carmelitas que tuvieron ese arrojo de salir de la Encarnación y a fundar a los conventos de la Santa Madre Teresa. Y que luego ellas pues tuvieron también esa misma función como maestras, ¿no? De otras almas, de otras hermanas y de otras personas, ¿no? Es un poco como una labor de difusión, ¿no? De unos a otros, de un poco la construcción del reino de Dios, en definitiva, ¿no? Bueno, él, como digo, continuaba con esta pedagogía y, bueno, atendía a todas las almas. Yo he recogido una pequeña frase que también define mucho a Fray Juan, porque dice que atendía a todas, siendo universal para todas y no particular para nadie. Es decir, que no tenía preferencias de unas o de otras personas, ¿no? Algo que está realmente bien, no hace que las personas se sientan discriminadas, ¿no? Porque a unas personas se sientan más atendidas que otras, y porque al final pues es atender a cada persona al nivel que cada persona necesita. Lógicamente, cada uno tiene su propio vía, su propia manera de entender la vida y la espiritualidad, ¿no? Su propio camino, y el Fray Juan atendía a todas. Dice que todas estaban muy atentas y oyéndolas quedaban los corazones encendidos en amor de Dios, que es lo mismo que acabamos de leer en el texto de la carta, ¿no? Que cuando le oían a Fray Juan encendía las almas, ¿no? Quizás otra de las imágenes que nos podemos quedar también. Bueno, tenemos un caso que es muy curioso, que le voy a contar yo aquí ahora, que es de una hermana que era la cocinera de Beas, que se llamaba Catalina de la Cruz.
que fue la cocinera de Beas del 1579-1580. Y bueno, pues que estaba allí, parece ser que había un huerto cercano al convento que, como sabemos, pues era el que suministraba el alimento para la comunidad. Y había un estanque. Y cuando esta monja se dirigía a coger un repollo, unas acelgas, un poquito de perejil, pues entonces las ranas que estaban en los bordes pegaban un salto y ¡zas!, se zambullían. Lo típico. Y se iban hasta el fondo. Y entonces ella se dirigió al padre Fray Juan y le dijo: Padre, ¿por qué cuando yo salgo a la huerta y me sienten las ranas, escapan y se van al fondo del estanque? Y contesta Fray Juan: pues hija, porque ese es el lugar y centro donde tienen seguridad. Y entonces dice la hermana: ay, claro, pero yo no quiero hacerles ningún daño. Y dice Fray Juan: así ha de hacer, hermana Catalina, huir de las criaturas que le puedan perjudicar y zambullirse en su hondo y centro, que es Dios, escondiéndose y refugiándose en él. Qué buena imagen. Tan natural y espontánea de esta cocinera que iba a recoger lo necesario para hacer la cocina en el estanque. Parece una imagen como, sí. como de esas buenas para un buen sermón, padre, ¿no? De eso que decimos, que dice el Papa Francisco, ¿no? Coger una buena imagen para poder expresar una idea espiritual. Ya me veo algún sacerdote que está tomando nota de esto, escuchando nuestro programa para una de sus homilías o pláticas. Porque es así. Sí. Es así. Hay que huir de las personas primero que no son perjudiciales. Eso no significa que no tratemos con ellas, pero sí que las dejemos un poco al lado cuando vemos que no nos hacen bien, que nos desvían de nuestro propio camino, lo que nosotros pensamos interiormente, esa voz interna que tenemos que nos dice bien, mal, esto está así, esto es así. Dejarlas, ser como la rana, huir, pegar un brinco de esas personas y meternos y zambullirnos en lo más hondo de nosotros mismos. Ahí donde realmente sabemos que habita el Señor. Como dice Fray Juan, ¿no? Ser una rana y clus. Sí, lo que siempre se ha llamado en la teología la virtud de la prudencia, en la que, bueno, pues por prudencia, sea también ambientes, María Ángeles, pues prefiero por prudencia mejor evitarlos para no verme luego en situaciones pues no deseosas. Claro, ser un poco también, tener un poco de inteligencia para eso, ¿no? Es decir, que tampoco meternos en demasiados barros, ¿no? Y demasiados problemas. Voy a aprovechar que dado que San Juan de la Cruz hablaba de una forma espontánea de algo tan natural que le estaba presentando la Carmelita. Se puede hablar hoy en día, que está muy de moda, de la medicina preventiva. Pues aquí también, en este sentido, es una prevención de alma para vivir más en la gracia del Señor. Exactamente, para no meternos en problemas de los que podemos salir, ¿no? Y para realmente ir al fondo que es el fondo de nosotros mismos. Yo aprovecho, María Ángeles, esta anécdota que tú cuentas, porque hay algo que también en el perfil de director espiritual San Juan de la Cruz ha destacado mucho. Y es el conocimiento de alma, de poder tratar a cada alma conforme lo que necesitaba. Y aquí uno pues puede fácilmente ver cómo San Juan de la Cruz sabe entrar en el alma de esta hermana carmelita cocinera, de ese ámbito en que entre los pucheos anda el Señor, para hacer una reflexión tan profunda acerca de lo que le acontecía en su quehacer de cocina al tener que ir a recoger por ahí las flores y perejiles y lo que necesitaba. La hermana Catalina de la Cruz, pues cada vez que salía a coger se acordaba de Fray Juan y decía: voy a pegar un salto y voy a entrar dentro de mí. Solo faltaba que hubiese sido una especie de estos milagros, de estas florecillas que por ahí luego quedan, de que estas ranas resultaba que ya no se movían y quedaban mirándose con Santa Catalina de la Cruz. No nos han dicho nada. Ha habido florecillas de esto. Tenemos también otra cosa que es muy interesante, ¿no? Otra hermana, que era Francisca de la Madre de Dios, pues un día le preguntó a Fray Juan: padre, ¿usted cómo reza? ¿Cómo ora usted, padre? ¿Cómo es su oración? Entonces él le dijo una cosa tan sencilla y tan interesante para todos, ¿no? Que dice: en mirar la hermosura de Dios. Simplemente en mirar en la hermosura de Dios. Y lo explica: en holgarse, en alegrarse, en regocijarse de que la tenga. Es decir, que realmente este quizás, según los sanjuanistas que yo he leído, es como el compendio de las enseñanzas del santo. Es decir, orar
mirando la hermosura de Dios, mirando la hermosura, considerando la hermosura mediante la meditación y contemplando la hermosura de Dios. Es decir, porque ahí es donde está todo para el santo. Como vamos a ir viendo cuando vamos a ir hablando un poco de su pensamiento, de su doctrina, es que esto es como si dijéramos el meollo, es la verdadera perla del pensamiento de San Juan, ¿no? Sabemos que esta contestación que le dio a la hermana a él le gustó mucho porque era algo que él estaba dando vueltas en su interior, en su oración, en su meditación, y que sabemos que le impulsó a escribir la estrofa en la canción 11 del Cántico Espiritual, que dice: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, qué cosa tan bonita, Padre, porque vamos a orar, ¿no? En la oración diaria. ¿Cómo empiezo? Como esta persona que le preguntaba al Padre, ¿cómo empiezo, no? Pues gocémonos, amado Señor, y vámonos a ver, tú y yo, en la hermosura, en tu hermosura, en la hermosura de Dios, en la hermosura con nosotros, en la hermosura de Dios en la creación, en los otros hermanos, ¿no? Realmente nos da como una puerta abierta, fácil para entrar dentro de nosotros mismos, como hacía la rana, entrar en lo hondo, ¿no? Sumergirnos en Dios. Exactamente, sí. ¿Cuánto puede ayudar esto que bien dices, María Ángeles, en razón de poder mejorar nuestra oración? Como el Señor nos avisa y dice, no es cuestión de palabras, y es cuestión de poner el corazón, no cabe duda. Y cuánto nos puede ayudar para la contemplación, pues recrearnos en la hermosura de Dios, en la ternura de Dios, en fin. Exactamente, ¿no? En cosas sencillas, pero hondas, que dan como fundamento a nuestra fe y a nuestra vida, ¿no? Realmente las monjas estaban emocionadas con Fray Juan, como podemos imaginar, ¿no? Porque estaban todo el día aprendiendo cosas, estaban aprendiendo a orar, estaban aprendiendo también a confesarse, a cambiar, a evolucionar, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Pues iban apuntando todo esto. Iban apuntando sus apuntes, como si dijéramos, iban cogiendo notitas y las iban guardando, porque iban diciendo, bueno, a lo mejor luego me va a valer a mí, a lo mejor va a valer luego a otra hermana, ¿no? Y bueno, sabemos que algunas de estas notas han quedado hasta nuestros días y son realmente pues muy interesantes, ¿no? Así, por ejemplo, la hermana Catalina de San Alberto llegó a hacer un libro de 2 dedos de alto que sirvió de maestra de oración para muchas almas, pero lamentablemente, dice el padre José Vicente Rodríguez, que no se ha conservado. Pero sí nos ha llegado algo de las notas de otra hermana, que es otra monja, la hermana Magdalena del Espíritu Santo, y que puede leerse en los escritos de las obras completas de Fray Juan de la Cruz, para el que lo quiera leer. Muy bien. En ella, bueno, pues vienen cosas, son como pequeñas ideas espirituales que nos hacen meditar, ¿no? Por ejemplo, dice en el número 159, dice: traer un ordinario apetito de imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como Él se hubiera. Es decir, cómo proceder. Estamos hablando de cómo proceder también en la oración que hablábamos hace un momento. Bueno, pues otra manera de proceder en la oración que nos enseña el santo, que también esta es una enseñanza profundamente de Teresa, ¿no? Ir a la vida de nuestro Señor Jesucristo, meditar, conformarla, y dice conformándose con su vida, es decir, mirando nuestra vida, mirando cómo era la vida de Jesucristo, cómo Él actuaba, cómo estaba en las distintas situaciones de la vida, para ir aprendiendo también nosotros en el camino, es decir, realmente el Maestro Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí, hermanas, a partir de ahí, diría Fray Juan de la Cruz, ustedes tienen lo que tienen que hacer. O sea, tienen el Evangelio y tienen la figura de Jesucristo para poder seguir, ¿no? Y bueno, tiene estos textos de la hermana Magdalena de Jesús son muy, muy interesantes, ¿no? Porque nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, voy a leer solo el último, ¿no? Sí. Que es una cosa como muy práctica, ¿no? Que a mí me ha dicho, bueno, que te puede venir muy bien. Dice: refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordinario el afecto en Dios y calentársela a el Espíritu Divino mucho. Léanle muchas veces. Es decir, muchas veces yo creo que tenemos el problema ese que hablamos demasiado. Muchos de nuestros problemas es que
somos muy habladores, somos muy habladoras y muchas veces en exceso, ¿no? Y dice, cuidado con eso, esté un poco tranquila, hermana, hermano, el que lea, ¿no? Estas cosas. Refrénese un poco, ¿no? Y refrene también el pensamiento, no solo lo que dice, sino también el pensamiento y traiga, como dice, ordinario el afecto de Dios, es decir, traiga continuamente, estés pensando en el amor que Dios te tiene, ¿no? Y cómo te consiente, cómo te acompaña, ¿no? Como estábamos diciendo antes, cómo es la hermosura de Dios. Y dice cómo se te va a calentar tu alma con el Espíritu Divino, ¿no? Si tú tienes de ordinario ese volver al amor de Dios. Y me gusta mucho esta frase final que he leído, porque es como muy clara, que dice, léanle muchas veces. Lean esto muchas veces. Y es que parece ser que nos dicen que Fray Juan decía, mire, esta frasecita que le digo, léanla muchas veces. Vuelvan a ella muchas veces. Es decir, que, por ejemplo, estos son parte también de los dichos de amor y luz de Fray Juan de la Cruz, que son como pequeñas sentencias, pequeñas ideas, sí, ¿no? Léanlo muchas veces. No solo una, sino de vez en cuando vuelvan a ella, ¿no? Porque probablemente cada vez que lo vas a leer, te va a ir abriendo nuevos caminos en tu vida y te va a ir enseñando otras cosas. No son simplemente cosas que dice de manera rápida, sino cosas que hay que meditar y que hay que pensar. Esa repetición nos recuerda la definición de oración de Santa Teresa, estar muchas veces con quien sabemos que nos ama. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esto quería yo decirlo porque es verdad, cuando leemos los dichos de amor y luz, o de hecho leemos todas estas cosas que nos dice el santo, que lo tenemos recogido, pues no nos damos cuenta, ¿no? Que lo que él nos dice, que léanlo muchas veces, de vez en cuando léanlo, ¿no? No es como aquel que lee una novela y ras, ya va pasando los capítulos, ¿no? Sino que volvamos a ello. Sabemos que algunas veces ¿cómo procedía Fray Juan con las monjas, no? Pues algunas veces también Fray Juan las mortificaba, ¿no? Y ya sabemos esa afición que tenía a no dejarlas comulgar algunas veces, incluso a apartarlas un poco, en fin, ¿no? Y que ellas las sufría mucho, ¿no? Partir la forma en vez de darla entera. Claro, cuando las apartaba y alguna vez no las dejaba comulgar y todo, es que ya una vez la hermana Ana de Jesús le dijo, padre, ¿por qué hace usted esto? Esto me parece a mí, le debió de decir, padre, no entendemos nada, ¿por qué nos mortifica con esto de la comunión y no nos deja? Entonces tengo yo aquí un poco la contestación que dio el padre, Fray Juan, recogido por todas estas hermanas. Dijo, no se espante, hija, de esto. ¿Sabe cómo hizo su espíritu? Así como los pajarillos en amaneciendo parece que se quieren deshacer en alabanzas al Señor, así hizo su corazón de placer de recibirle. Qué bien. Nuevamente esta imagen del pájaro solitario de Fray Juan de la Cruz, ¿no? Una imagen bellísima. Ahora que estamos en esta época navideña, que está llena de imágenes, ¿no? Este pájaro también, pájaro de la Navidad, pájaro de nuestra vida, ¿no? Estos pajaritos que están muertos de frío, ahí al amanecer, ¿no? Y que es como la imagen que él pone, ¿no? Cómo se les hincha el alma en alabanzas en cuanto amanece, ¿no? Es decir, cómo... Y esto también nos hace pensar muchas veces, Padre, ¿no? Cómo nos acercamos al sacramento de la comunión como algo muchas veces automático, sí, sin darnos cuenta de lo que es, ¿no? De la grandeza, de lo impresionante que es Dios hecho hombre, que entra en nuestra vida, su cuerpo entra en nosotros para transformarnos, para entrar en comunión con nosotros, con lo más íntimo nuestro. Y entonces Fray Juan debía de decir, no, es que esto no puede ser que esto se tome como una cosa habitual, que no. Ustedes tienen que sentir esa misma emoción del pájaro, de ese pájaro que al amanecer se pone a cantar de alegría porque viene la luz del día y porque puede seguir viviendo. Efectivamente hay muchísimo de esto que tú dices, María Ángeles, cómo nos podemos arrutinar, acostumbrar a hacernos indiferentes, fríos, y efectivamente hubo también un proceso en torno a la Eucaristía, pero bueno, sería para otro programa, como el Papa San Pío X fue el gran Papa de la Eucaristía, de propugnar la comunión frecuente, incluso diaria, poder comulgar 2 veces, pero había tal valor por la Eucaristía que se hacía que, bueno, es que no se puede comulgar así de cualquier forma. Uh-huh. Creo que es una reflexión que nos puede servir también, ¿no? Y máxime en este tiempo de tanta celebración en estas Navidades. Claro que sí. Bueno, simplemente, Padre, ya para terminar, ¿no? Decir que Fray Juan
hacía muchas de las recomendaciones a las almas de las monjas y de otras personas que estaban a su alrededor en los famosos billeticos, ¿no? Sí. Esos papelitos de los que hemos hablado, en los que él ponía pensamientos y sentencias, que iba metiendo en los bolsillos de las monjas, ¿no? Y que uno de esos, que nos parece increíble, que metía en los bolsillos de las monjas, pues es ni más ni menos que el diseño del Monte Carmelo, Sí. ¿no? Que es el que vamos a referirnos al próximo programa, que insto a todos nuestros oyentes que no se lo pierdan. Ya está. Porque yo estoy completamente metida en este Monte Carmelo para poder vivirlo, para poder hacerlo en mi vida también, mi propio monte, para poderlo expresar a todos los amigos de Radio María, para que como si ese billetico, ahora que estamos en regalos navideños, van a venir los Reyes Magos dentro de poco, pues ese sería quizá uno de los regalos de San Juan. Esos billeticos que metía, ese dibujo del Monte Carmelo, que recomiendo a todo el mundo, pues que lo busque en internet, que lo busque en cualquier casa carmelita que tenga cerca de sí, en las obras completas, que vea el Monte Carmelo, que vea todo lo que el santo ahí explica, porque ahí está resumido su pensamiento, está lleno de belleza, de hondura y de todo su trabajo. Buen cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico. Y que ese sería como el billetico que nos metería Fray Juan a cada uno de nosotros en el bolsillo en estos días de Navidad. ¿Y qué mensaje dejamos navideño de fin de año y próximo año nuevo, María Ángeles? Pues yo creo que lo que nos ha dicho Fray Juan es la hermosura, que nos hundamos en la hermosura de Dios, que gocemos, que nos alegremos, nos regocijemos de la hermosura de Dios, que es la que nos da todo, que la podemos ver, que la podemos contemplar, que la podemos meditar, ¿no? Y que cuando hagamos estas acciones la vamos haciendo cada vez más nuestra, y por tanto nosotros seremos partícipes de la hermosura de Dios también, para nosotros y para los demás. Muy bien, pues nos vamos con esta contemplación, y qué mejor para este final de año de la hermosura de Dios, y en el horizonte nuevo año, pues seguir percibiendo esa prolongación de la hermosura de Dios. Muchas gracias, María Ángeles. Pues quedamos instados para el último viernes del mes de enero. En el próximo año. Feliz Navidad. Feliz Año Navidad nuevo. a todos. Y así nos despedimos, queridos oyentes, hasta el próximo año, nunca mejor dicho, que nos falta nada, unos días, y que seguimos con todos ustedes aquí en Radio María en La Espadaña y por supuesto en estos días de Navidad con este sonido de villancicos, muy unidos ante ese niño Dios y todo lo que comporta, ese misterio de todo un Dios en medio de nosotros, el Emmanuel. Feliz año y que Dios les bendiga en este nuevo año que estamos por comenzar. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.